Am, Hola, muy buenas. Estamos de nuevo con una sesión del seminario online de Filosofía del Deporte. Hoy tenemos a Linda López Tagliafico y antes de que ella tome la palabra y hable de su carrera, hable de su ponencia, vamos a comenzar con la tradicional o típica ronda rápida de introducciones. Yo soy Javi López Frías, soy el presidente de la Asociación Española de Filosofía del Deporte y bueno, llevo ya unos años organizando este seminario. El siguiente en la lista es Antonio Monset. Y hola, buenas a todos. Algunos no conozco, a la mayoría, algunos cuantos sí. Simplemente, bueno, soy el vicepresidente de la Asociación Española de Filosofía y actualmente soy también presidente del Comité de Ética y Valores de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana. Simplemente, presentación rápida, que hoy somos bastante gente. Muchas gracias, Antonio. Rosa es la siguiente. Hola, buenas tardes a todos. Yo no conozco a casi nadie. Soy la responsable de los delegados en Rugby Coyotes de Valencia. Estamos en Moncada y un placer conoceros a todos. Igualmente, todo un placer. Bienvenida. Un, un apu- César. una- un apunte solamente, Javier, que esto es solamente para que lo sepáis, dar la bienvenida a Rosy y agradecer su presencia. En la Comunidad Valenciana, en la Federación de Rugby, hemos empezado un proceso por el cual tenemos un delegado ético nombrado en cada club, que están trabajando y estamos formando. Y lo estoy coordinando yo, porque veo también a Nacho Costa, desde la Federación estoy viendo a mucha gente. Sobre todo decir que está funcionando de maravilla la iniciativa, se ha trabajado, estamos trabajando, pero lo hemos parado un poquito ahora simplemente por los efectos de la Dana. Pero en breve volvemos a retomar toda la actividad porque está funcionando de maravilla, sobre todo porque son los propios clubes los que están tomando iniciativas para mejorar todos los valores y todos los aspectos que conlleva el deporte en la Comunidad Valenciana. Sí, Bueno, yo quería enhorabuena. hacer un pequeño apunte. Yo estoy en el comité de ética. Yo respondo por Coyotes. Sí, correcto. Maravilloso. Algún día tendremos que tener pues una tabla redonda con un grupo de estos delegados para ver cómo funciona. No conocía la iniciativa, así que es muy interesante y enhorabuena. No es habitual tener ese tipo de cuestiones Gracias. en el deporte. Yo sí, me permitís, y mientras empezamos, porque entiendo que estamos esperando a que se incorpore más gente, Antonio. Sí, Porque yo soy Nacho Costa, efectivamente soy del Club de Sabelles, pero también de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana. Y por lo que estaba diciendo ahora Francisco o Javier, no sé cómo prefieres que te llamemos, en el deporte la ética es un elemento fundamental, pero en el rugby yo creo que es casi una obligación, porque hacemos gala de los valores del rugby como no hacen otros deportes y con lo cual al final yo creo que esta parte nos toca especialmente, insisto, no como una obligación general de todos los deportes y de todos los deportistas, sino como con algo más, con un plus de obligación porque llevamos siempre por delante la palabra valores y la palabra ética. Sí, gracias Nacho. La verdad que cada conversación con Antonio me deja claro eso, que el rugby tiene ese aspecto algo más especial en cuanto a la conexión con la ética, lo cual se agradece sin duda. Muchas gracias. César Torres, siguiente en la lista. Buen día, buenas tardes a todos y a todas. Soy César Torres, profesor e investigador en la Universidad del Estado de Nueva York, en Brockport. Gracias, César. Sigamos con Javier Jáuregui. Pues soy Javier Jáuregui, soy el presidente de la Asociación Deportistas por la Vida y la Familia y tuve la suerte de empezar en Palencia, con P, el equipo de rugby universitario. Entonces era el encargado del deporte de la universidad y los chicos querían hacer deporte, como en Valladolid, y en León y en Burgos. Pues nada, me tocó ser el delegado de rugby y tener contacto ya con este maravilloso deporte. Pues nada más. Mucha pasión por el rugby, a pesar de no ser un deporte tan mayoritario en nuestro país. Vamos con el otro Javier Durán. Bueno, buenas tardes a todos. Y nada, simplemente presentarme. Soy profesor titular de Sociología
y Ética del Deporte en el INEF de Madrid, en la Universidad Politécnica. Estoy dando clase en la troncal a chicos de segundo, es decir, de 20, 21 años. Y llevo allí toda mi vida. Ahora, según mi lista, Mafaldo. Sí, mucho gusto en saludarte, Javi. Mucho gusto en saludar a todas y todos. Yo soy Mafaldo Maza, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, acá en México. Tienen su casa cuando deseen, y ahorita que está la comunidad de rugby ahí en ponencia. Yo tengo 20 años dedicándome al flag football. Fui coach de la selección nacional, que es el nieto del rugby. Sabemos que el rugby fue el papá del fútbol americano, y precisamente el flag football es un nieto del rugby, así que será un placer escucharlo y mucho gusto a todos. Ahora tenemos a Luana. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Luana. Yo soy profesora y licenciada en Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Por motivos laborales y el cambio de la zona horaria, es la primera vez que puedo conectarme al fin a una reunión. Particularmente el tema del rugby me interesa mis investigaciones, mi tesis de licenciatura van por el lado del deporte. Actualmente me encuentro investigando justamente sobre el tema de la prohibición en el boxeo, la prohibición del boxeo en distintos países y su reciente eliminación de los Juegos Olímpicos por el comité. Bueno, estoy trabajando en esa línea ahora, pero el tema de la violencia en el deporte me resulta muy interesante. Y particularmente tengo un pariente político que juega al rugby en Italia, entonces he visto muy de cerca eh, situaciones, ¿no? Eh, todo esto está en el campo de mis intereses actuales, así que yo, ay, perdón, me puse nerviosa. En donde yo vivo no se trabaja filosofía del deporte ni sociología del deporte tampoco. Entonces, para mí es muy interesante y muy importante poder asistir al menos a esta reunión virtual, así que agradecida, disculpen si la hice muy extensa la presentación. Nada, bienvenida, Luana, y aquí está la asociación para lo que quieras y para lo que podamos ser de ayuda. Ahora veo algunos nombres. Veo ALV, que tiene la cámara, pero no veo el nombre completo, con lo cual no puedo decir exactamente. Si te parece introducirte brevemente. Está silenciado, creo. Vale, hola. Soy yo, Buenas. ¿no? ALV tengo, vale, marcado, vamos, sí. Pues a mí me ha nombrado la UPV delegado de ética y ya está. Bueno, bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Álvaro González. Álvaro. Encantado, Álvaro. El siguiente en la lista es Francis. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Buenas. Soy Francisco Serrano, soy coordinador de escuelas y dentro del Comité de Ética del Club de Rugby San Roque de Valencia. Wow, no te oigo. Javier, está silenciado. Sí, no te he llegado a oír. No te hemos oído. Vale. Decía que veo, gracias por decírmelo. Decía que veo a Rafa Montón y a Charles, pero no sé si están presentes porque no veo la cámara, así que si os parece, como ya son también, llevamos 10 minutos con las presentaciones, vayamos con Linda, que es la protagonista de esta ponencia, y si Rafa Montón y Charles están ahí, luego en el turno de preguntas pueden hacer una pregunta y presentarse también, y así sabemos quiénes son. Linda, la sala es tuya, muchas gracias por tu interés en compartir tu trabajo. Es fascinante lo que he leído, lo que he visto, lo que Antonio me ha contado. Es sin duda algo que en la filosofía del deporte estamos interesadísimos en saber más sobre ello. Y nada, todo tuyo. Muchas gracias. A vosotros, bueno, gracias a Antonio por invitarme. Voy a explicar mi trabajo brevemente. Antes de nada, quería presentarme. Yo soy fabricada en Argentina. Nací en Buenos Aires precisamente y nacida en Barcelona. Hago deporte desde que tengo uso de razón. He estado federada en el atletismo,
luego hice balonmano, luego tenis, hockey hierba, hasta que un día conocí el rugby y me enamoré, porque el rugby es, siempre buscamos definiciones, ¿no? Y para mí es el amor de mi vida y al que nunca voy a dejar. Estoy convencida. Lo que pasa es que sí que es cierto que estoy un poco cansada de los golpes. Tengo 35 años a día de hoy. He jugado 15 años y bueno, duele. El deporte es un deporte que duele y es un deporte de valientes. Entonces, claro, he sido entrenadora de niños del sub-12, luego fui árbitro también y bueno, ahora voy a seguir jugando. Lo que pasa es que antes jugaba a nivel nacional y ahora pues este año voy a dar una vuelta al mundo el año que viene y lo he dejado porque, bueno, me operé la nariz hace unos días y soy abogada de profesión y voy a trabajar online y, bueno, decidí que este año no hacía ficha y me operaba y viajaba, porque viajar obviamente forma parte de otra pasión, ¿no? Como la abogacía es mi profesión, el rugby mi vocación y viajar es también algo maravilloso. Por eso, bueno, también estudié en Argentina, estudié en la UBA, luego me fui a estudiar también a trabajar en un despacho de abogados en China, donde también he jugado al rugby, también juego en Argentina al rugby. O sea, he vivido el rugby desde diferentes países, ¿no? Porque al final, país que iba, país que también jugaba al rugby. Entonces, veo que es nuestro idioma internacional y que al final también se interpreta de diferentes maneras. Por ejemplo, yo en Argentina, que fui a vivir en el año 2010, ahí todavía no había rugby 15, o luego volví en el 2017 y empezaba a ver, o sea, había otras diferentes evoluciones. Es como ese deporte va a otra velocidad, igual que el rugby en España también va a otra velocidad. Entonces, bueno, yo estudié un máster el año pasado en mediación, conciliación y resolución alternativa de conflictos y nos propusieron hacer, bueno, teníamos que hacer un trabajo final de curso y otro previo, entonces me hicieron pensar en un conflicto deportivo. Y yo aquí en España tenemos un club muy importante que es la Samboyana y me acordé que un día yo estaba viendo un partido de rugby y comencé a escuchar que le gritaban a la árbitra, vete a la cocina. Todo el rato le gritaban a la árbitra, a la árbitra. Y entonces yo le dije al que gritaba, le dije que dejara de gritar, que al final nosotros nos llenamos la boca, como ha dicho Nacho, creo que lo ha dicho, porque nosotros somos el deporte bandera en los valores, o al menos así lo defendemos. Entonces este chico me dijo, vete de mi casa, o sea, como que vete de mi club, de mi casa. Y bueno, entonces ahí, a partir de ahí, eso fue como un nexo, o sea, como una explosión de que me empecé a dar cuenta de que lo que decimos no lo hacemos, sí que luego ves ciertas actitudes, pero luego te fijas más. Entonces, bueno, recordé esa y luego sí que es cierto que vas a los campos de rugby y muchas veces encuentras todos esos conflictos deportivos. Entonces, ¿qué decidí hacer? Decidí hacer una encuesta a nivel nacional. Bueno, al principio lo pensé en Cataluña, pero luego a nivel nacional. Perdón, que estoy constipada. Y entonces me di cuenta de que si hay conflictos, sí que hay pocos, porque tampoco creo que tengamos grandes deportes, grandes conflictos, y entiendo que pueden ser gestionados de manera positiva a través de facilitadores en las gradas. Entonces, ahora os voy a poner el trabajo que yo hice, que lo tengo aquí preparado. No sé si lo podéis ver, es que lo tengo aquí en PDF, porque no lo he podido pasar, pero bueno, eh, ¿lo podéis ver bien, más o menos? Sí, se ve linda. Se ve muy bien. ¿Sí? Vale, pues a ver, yo lo que hablé era de los valores en las gradas. Yo me quería enfocar en las gradas. ¿Por qué? Porque al final en las gradas es donde están los niños pequeños, están los padres, están los árbitros cerca, ya sean los líderes, los jugadores también están atentos. Y entonces me focalicé un poco, a pesar de que luego a partir de focalizarte en las gradas te das cuenta de que salen y florecen todos los otros tipos de conflictos que hay, ya sea entre entrenadores y jugadores, árbitros, y esa falta de un poco de formación continua, a pesar de que para ellos es una tarea muy difícil. Entonces, claro, ahí existe un tipo de conflictología mucho más amplia. Pero bueno, ahora vamos a hablar
de un poco del tema de la conflictología en las gradas de rugby, los valores, ¿no? Bueno, yo en su día, bueno, hablé de esta historia personal en el deporte, ¿no? Y de este amor que sentimos todo por el rugby, porque la verdad que es un sentimiento que todos coincidimos y que es nuestra forma de vida, al fin y al cabo, y que nunca queremos dejarla porque nos llena, es un deporte que es mucho más que un deporte. Entonces, bueno, ahora yo creo que es mi momento pues de buscar esas soluciones reales y efectivas. Y entonces por eso al final os explicaré una propuesta que he planteado a la Federación Catalana de Rugby y también a la española. Pero bueno, luego os contaré los resultados. Entonces, bueno, con el análisis yo consulté a delegados, consulté a jugadores, a entrenadores, a directivos, a espectadores también, ¿no? Porque al final son los padres, ¿no? También los que ellos ven todo desde toda la forma amplia, ¿no? Que hablando de los padres, os propongo una idea por si algún día os interesa, que nació a partir de hacer este trabajo, es que en el rugby tenemos el famoso tercer tiempo, ¿no? Que es que nos vamos a tomar algo con el equipo rival y compartimos con el árbitro y hablamos de todas las experiencias que han habido en el campo, de si estamos de acuerdo o no de acuerdo. Y en este caso es cierto que siempre hemos pensado a partir de este tercer tiempo que se debería proponer un primer tiempo en muchos deportes, ¿no? Porque al final son los padres también los que generan a veces este conflicto y ese primer tiempo, mientras los niños calientan o los niños se van preparando para jugar el partido, esa comunión entre los padres de un equipo y otro facilitaría sobre todo unir ese respeto y esa educación que a veces encontramos que falta en los deportes, sobre todo en el fútbol. En España lo encontramos que es un problema bastante repetitivo. Bueno, entonces ese día en el trabajo hablé de que era el rugby, que bueno, aquí muchos lo sabéis, y luego también me centré del rugby en números, porque claro, no es lo mismo hablar de Cataluña, Madrid o Valencia, que son las comunidades autónomas con más fichas, pero bueno, podemos comprobar que en el año 2023 tenemos 39.097 fichas, que es un número bastante bueno y que el rugby va creciendo. Entonces, claro, tenemos que demostrar desde el deporte que abandera y que tiene más deportes. Yo creo que lo importante que es que este deporte que tantos ejemplos da, sea el que más ejemplos da en resolución de deportes, porque obviamente si el rugby ya es un ejemplo en ello, imaginaros el ejemplo que daría ya resolviendo esos conflictos. Porque, por ejemplo, aquí en Barcelona o en Cataluña tenemos la Federación Catalana de Fútbol que tiene suscrito un contrato de mediación con el Colegio de Abogados de Barcelona, por ejemplo, y que derivan todos esos casos a este, se llama Centro ADR, Centro de Alternative Dispute Resolution, y ellos son los que coordinan todos los conflictos que son mediables, o al menos son preceptivos antes de pasar al siguiente eslabón. Que bueno, según me cuentan desde la Federación Catalana de Fútbol, el conflicto de los más grandes son las cartas de libertad para pasar de un equipo a otro, etcétera. Entonces, bueno, hablando de valores y crisis, aquí tenemos nuestra FIFA, que es el World Rugby, que establecen cinco valores, que es la integridad, el respeto, la solidaridad, la pasión y la disciplina. Entonces, bueno, tenemos que identificar si esos valores se respetan o no, y bueno, los valores que más se encuentran vulnerados creen los entrevistados, que luego os explicaré que llegué a unas 630 encuestas, y es la falta de respeto, la disciplina y el juego limpio aquí en España. Entonces, bueno, perdón. ¿Qué mejor acción que hacer acciones restaurativas? Bueno, ahora también está muy de moda todo este tema de la justicia restaurativa, ¿no? Y los métodos estos que he explicado de resolución alternativa de conflictos. Entonces, bueno, aquí se proponen una serie de acciones que van a llevar a cabo, pues evitar que esto suceda. Y luego, bueno, lo que sí que es cierto que cada vez hay como
una expresión de que el rugby está en crisis porque también a cuanto mayor competitividad también encontramos pues mayor número de conflictos. Entonces, bueno, aquí también en el trabajo me centré, bueno, en la regulación y la mediación del deporte, que hice referencia a la legislativa española en temas de mediación, luego hablé de la tipología del conflicto, luego la inadecuación de un procedimiento judicial o de arbitraje, que no me parece la solución idónea ante estos tipos de conflictos, y luego la mediación y las prácticas restaurativas como instrumento idóneo. Y en este punto quiero hacer un inciso para explicar un poco qué es la justicia restaurativa, que yo como abogada he tenido alguna experiencia, que se trata de unir a víctima y victimario, ¿no? Que no sería en este caso porque estamos hablando del deporte, pero podemos hablar en términos de derecho penal, que sería unir para que repararan el daño entre ellos. Hay un caso muy paradigmático que es el de Maishabel, que es una mujer cuyo marido fue asesinado por ETA en España y que utilizó todo este procedimiento de entrevistarse con él y de resolver preguntas para saber por qué lo realizó, si sabía que tenía mujer e hijos y sobre todo para sanar el daño. No implica una reducción en la pena, no implica nada. Entonces, bueno, esto es un inciso. También ahora en Barcelona se ha hecho para el tema de los accidentes de tráfico, porque hay mucha gente que muere en las calles de Barcelona, y se hace para también unir al conductor que ha matado a un vianante o a una persona en un patinete. ¿Por qué? Porque la persona que queda tiene respuestas. O sea, ¿por qué miraste el móvil mientras conducías? ¿Por qué no paraste el coche, etcétera? Entonces, bueno, esto es un inciso que no tiene nada que ver, pero bueno, para que sepáis un poco este concepto de justicia restaurativa, que yo lo quiero adaptar aquí en este deporte y en estas crisis para llamarle una práctica restaurativa. Entonces, bueno, en el análisis del resultado de la encuesta lo dividí entre distribución de clubes, edad, formación y luego, bueno, todas esas percepciones sobre los valores del rugby a todos los encuestados. Y bueno, luego identificamos los valores en crisis, los conflictos y los comportamientos comunes. Y luego al final, pues bueno, analicé cuáles eran las mejores medidas para promover esos valores y mejorar el ambiente en nuestro deporte. Luego también planteé varias propuestas y sistemas de resolución de conflictos. Yo creo que lo más importante o lo que yo preparé para este trabajo era entregar una serie de panfletos, de folletos informativos al inicio de los partidos, ¿no? Para recordar esta importancia de los valores en el rugby, sobre todo de no silbar cuando se chuta palos en un momento del partido, de no insultar, de no hablarle al árbitro. Y también lo que planteamos era una serie de comunicaciones mediante el interfono, que yo lo he visto en algunos campos de rugby, ¿no? A modo de recordatorio para incidir en esas prácticas que no se deberían hacer. Y lo que yo propongo, que es lo que me parece muy interesante, es introducción de facilitadores y mediadores en los clubes de rugby, que luego, hablando con Antonio, él me habló esta figura del delegado ético, que me parece muy interesante, porque claro, mi idea venía de que los clubes formaran a las personas para que vayan a las gradas de los partidos de rugby y que realicen un tema de prevención, sin perjuicio de luego realizar una serie de tipos de sanciones. Porque claro, esa persona sabe que va a haber un partido de rugby o un partido de fútbol, porque claro, todo eso es extrapolable a otros deportes. Aquí también tenemos la introducción del delegado en el waterpolo. Esto yo también me he informado en el waterpolo que se lleva a cabo aquí en Cataluña. Y entonces, bueno, ese mediador, lo que haría ese facilitador sería pues estar presente y hacer como una nota informativa para ver si fuera necesario o comunicarle en el momento que esa acción no se dice como una advertencia, o luego comunicarlo al delegado de campo, que es otra figura que tenemos aquí en los campos, para que luego lo notifiquen y se le prohíba la entrada al estadio, o sobre todo un método de advertencia de una persona que esté presente y ver realmente, porque donde también tenemos la problemática, que a veces es más un senior
o son los padres, o bueno, realizar como un trabajo de concienciación y un trabajo de regulación de la conducta humana, ¿no? Para eso también están las leyes, ¿no? Para regular la conducta humana, pues que estén esas personas para concienciar a la gente. Al final aquí lo que hay que hacer es esa concienciación que yo considero que si se está proactivo y de forma positiva, la gente responde. Y luego, sobre todo, una formación continua y específica en esta materia, sobre todo en los valores del rugby y no tolerar, porque al final son los mismos entrenadores, los mismos o árbitros o jugadores los que también se equivocan al realizar este tipo de acciones. Luego, aquí mi idea es hacer un proyecto piloto. En Cataluña tenemos 52 clubes de rugby y la idea que yo propuse a la Federación Española de Rugby, catalana, perdona, es capacitar a facilitadores de cada club, que cada club tenga una persona, ya sea voluntaria o remunerada, para que esa persona esté especializada en la resolución de los conflictos. Igual que somos capitanes en los campos de rugby, pues tendríamos que ser también responsables para que haya una persona que esté especializada y cuando hay algún tipo de conflicto en el club de rugby se le acude a esa persona para que ayude y medie ese conflicto. Entonces, bueno, aquí el objetivo siempre es buscar un lugar más armonioso y en consonancia con nuestro deporte, que también, sobre todo, ahora, por ejemplo, el hockey está incorporando ese tercer tiempo que es muy, muy nuestro, muy del rugby, pero bueno, también se incorpora, igual que se pueden incorporar estos facilitadores en muchos otros sitios. Luego, bueno, al final lo que yo considero es que hacer un proyecto piloto que sirva de modelo para otras regiones de España y para implementarlo a nivel nacional, para que haya como, igual que ahora tenemos muy claro ese protocolo, ¿no? de violencia de género o tenemos un reglamento de competición, pues un reglamento y unas normas que la Federación Valenciana, me comentó Antonio, que tiene ese código ético que nosotros, por ejemplo, en Cataluña no tenemos y que es necesario abordar. Y luego os quería enseñar la encuesta un poco para verla, pero la tendría que buscar porque la tenía aquí. Así que bueno, esta es mi idea. Espero que os haya gustado y quedo a la espera de vuestras preguntas o de llevarlo a cabo en muchos otros sitios para implementarlo. Lo único decir que, bueno, hablé con la Federación Catalana de Rugby, me habló un poco de que había falta de medios, recursos económicos y entonces ahora estoy en contacto con una asociación que se llama Placan Barreras, aquí de Cataluña y bueno, la idea es hablar directamente con los clubes e implementar desde los propios clubes estos facilitadores para resolver los conflictos de forma positiva y a través de facilitadores y bueno, concienciar a nuestra sociedad de que hay que tratar con respeto a todos los actores intervinientes en el deporte. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Linda, a ti por la ponencia, por compartir más sobre tu trabajo. Como tenemos tantos enamorados y practicantes del rugby, seguro que hay muchas preguntas. Yo tengo las mías, pero voy a delegar, como siempre suelo hacer, en el público, que tenga más oportunidad para participar y si no se anima nadie, entonces ya puedo hacer mis preguntas. Animo a quien quiera hacer pregunta o comentario que simplemente o lo ponga en el chat o preferiblemente que levante la mano virtual en Zoom para que así yo pueda ir tomando nota del orden de preguntas y darlas según el orden adecuado. Una cosa, Linda, por favor, ¿puedes dejar de compartir la presentación? Casi ganamos la pantalla y podemos vernos todos. Gracias, Antonio. ¿He dejado de compartir ahora o no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Ahí sí. está. Bueno, pues iniciemos el turno de preguntas. Usemos la mano virtual para pedir turno y a partir de ahí vamos. Antonio. Bueno, pues sí, en primer lugar agradecer y felicitar a Linda por la idea.
y por la presentación y por ceñirse tanto al tiempo, lo cual nos va a permitir ampliar el tiempo de debate. Creo que ha dado una clave básica. En primer lugar, sabéis que siempre he defendido que la ética tiene que ser algo, tiene que ser lo primero en lo cual se empoderen todos los actores del deporte. Es decir, no podemos imponer una ética ni desde un comité de ética, ni desde la propia federación o desde el propio marco legislativo asociativo, como puede ser en Estados Unidos, sino que tienen que ser los propios actores, tanto jugadores, entrenadores, árbitros, públicos, los que estén implicados en esa ética y hagan las propuestas. En este sentido, me parece muy lógica la propuesta. Ahora, me surge y va un poquito de la mano, sobre todo lo que has dicho del tercer tiempo. De hecho, en la reunión que tuvimos, la primera reunión que tuvimos los delegados de ética en la Comunidad Valenciana, en la Federación, lo primero que me abogaron fue cómo dignificábamos ese tercer tiempo y cómo potenciábamos ese tercer tiempo que se está perdiendo, para que se quedaran tanto los árbitros, para que se quedaran entrenadores, se quedaran todos y se hiciera un marco de convivencia, ¿no? Entonces, actualmente se está trabajando ya en la edición de una serie de folletos y una serie de acciones para potenciar los terceros tiempos en común. Ahora, en cuanto a lo que me estás diciendo de la mediación en las gradas, es un hecho que estamos viviendo, no solamente en el rugby, sino ya en todos los deportes. Y es la falta de respeto absoluta e integral que se tiene en las gradas. La gente parece ser que viene ya a un partido de deporte, llamémosle rugby, waterpolo, o como quieras llamarle, simplemente a chillar, simplemente a desquitarse de sus problemas diarios y a insultar a unos a otros. Y eso es una auténtica pena porque desde luego desmerece el deporte, pero no lo tenemos ya en situaciones, por ejemplo, tan solo de adultos y deporte espectáculo. Este fin de semana, por ejemplo, acabó una grada en un pueblo cercano, acabaron pegándose los padres en un partido de cadetes de fútbol, pero acabaron a puñetazos limpios. O sea, simplemente, claro, no ha trascendido porque no le interesó que trascendiera a nadie. Pero curiosamente estaba yo, ese sábado estaba precisamente en ese campo y lo estuve viendo. Bueno, mi pregunta es, dos preguntas. En primer lugar, ¿qué marco legal tiene esta mediación que propones? O sea, ¿esto qué figura concretamente deben tener las personas que estén como facilitadoras y mediadoras y en qué marco legal se pueden inscribir para que no les diga nadie, pero tú quién eres y tú qué pintas? Y segundo lugar es, ¿cómo se puede formar a esas personas? O sea, te estoy llevando de la teoría a la práctica completamente. Totalmente. Pues mira, el tema del marco legal, en España tenemos una ley de mediación, lo que sí que es cierto que no se enfoca en la mediación deportiva, sino que habla en términos generales. Entonces, bueno, habla como esa actividad, ¿no?, en la que participa un tercero imparcial. Y claro, el marco legal sería ese que por ahora estamos pendientes ahora hay un proyecto de ley de una mediación en el ámbito del deporte, pero bueno, al final la mediación sí que es cierto que tampoco está muy regulada en España y que, por ejemplo, como mediadores sí que te imponen o te obligan estar inscrito en un registro de mediadores. Pero a efectos prácticos, cualquier persona se puede considerar mediadora. Eso es algo que yo aprendí en este máster y que luego pensé, ¿qué necesidad de tener un título? Porque tienes que tener un reciclaje, tienes que acreditar 200 horas anuales, pero luego hay como un sector de la población, como un conjunto de mediadores que no están de acuerdo de inscribirse en ese registro, porque al final, teniendo la formación, que realmente la formación no está arreglada, sino sí que es cierto que hay una serie de posgrados que tú te formas y estudias X horas y te abre la puerta a inscribirte en este registro de mediadores. No obstante, no es necesario y no es obligatorio, por lo que en ese caso la mediación en el lado normativo de mediador no existe. Y por otro lado, en cuanto al facilitador, ¿cómo se haría? Pues bueno, esa formación se facilitaría. Yo tengo aquí una serie de personas que forman parte del centro ADR, que es un centro privado que existe dentro del Colegio de Abogados, que harían esa formación a esos mediadores, o yo incluso había pensado prepararla, o sea, preparar una serie de protocolos y entregarla a los clubes deportivos para que ellos sean los que la rellenen, como que pasen todos esos procesos de formación para luego darles como ese título de formación avalado por este centro ADR
privado dependiente del Colegio de Abogados de Barcelona, que al final un colegio de abogados es un ente público-privado que podría dar esa certificación para que esa gente luego pueda formar y puedan tener, como igual que tenemos personas que tienen esa formación de entrenador o de árbitro, pues que tengan esa habilitación para actuar de facilitadores en ese caso. Claro, pero aquí hay un problema y lo veo el conflicto entre autoritas y potestas, ¿no? Que es lo que he visto siempre en el campo de rugby. Mira, por ejemplo, entendiendo que le pueden dar una autoridad, como se la pueden dar a un árbitro, un delegado de campo en un momento dado, que tú eres la autoridad en ese momento, la policía, entonces un señor policía dice, oiga, usted cállese por favor y abandone el recinto. Mm. Y en el rugby he visto que eso pocas veces se ejerce, o nunca. Sin embargo, sí que lo he visto ejercerse por autoritas, es decir, aquellas personas que tienen un prestigio o tienen un nombre lo suficientemente grande o elevado en el club, en su estatus, que se van cara a la y dicen, oye, callaros, y tú cállate, y deja de beber o deja de decir chorradas. Y ahí se corta. Entonces, mi problema es también ese, ¿cómo pasamos de esa potestas y de tener que adjudicar un papel y evitar caer en una autoritas pura, cruda y dura? Ujú. Yo creo que si hay un trabajo previo dentro del club, que haya ese proceso de información y de concienciación de que hay una persona que tiene ese rol concreto dentro del club, yo creo que ahí esa autoridad la podrá ejercer. El problema es la desinformación, ¿no? Al final un club es como un pequeño pueblo, ¿no? De 200, 300 personas. Entonces, claro, luego viene gente externa, obviamente. No sé, yo siempre había pensado que obviamente esa autoritas de la que hablas puede ser difícil de conseguir, pero bueno, siempre que vayan viendo consecuencias y que yo siempre he pensado también que tiene que estar distinguida esa persona, ¿no? Como, por ejemplo, un chaleco, algo que la marque, que ya sepan que ella es la persona que va a ejercer eso. Pero bueno, yo creo que aquí todo se aprenderá con la práctica. Pero bueno, esa es la idea y que ellos sean el propio club, el presidente, a través de esos medios de comunicación, esa concienciación previa en el folleto informativo, entrando al campo de rugby. Hay una persona presente que se encargará de realizar, ¿sabes? O puedes acceder a ella, consultar, etcétera. Que sí que es cierto que esa persona no va a estar siempre, no va a estar siempre en los partidos de rugby, pero bueno, yo creo que lo haces en 10, 15 partidos durante un año y la gente ya va a ver el rugby con otra actitud y otra predisposición. Muchas gracias. A ti. Sigamos con la ronda. El siguiente en la lista es Mafaldo. Sí, Linda, de antemano muchas felicidades por la presentación y agradecerte de igual manera tu experiencia deportiva, tu experiencia jurídica, tu interpretación filosófica. Y la pregunta es muy concreta. Aquí en México le llamamos de otra manera a este tercer tiempo del que tú hablas. Y la pregunta es muy concreta. ¿Qué tanto de ese tercer tiempo en los clubes que tú mencionas, en este tercer tiempo se da la convivencia y se permite la cerveza? Y si es así, ¿qué tanto el ingerir cerveza en este tercer tiempo pudiera contradecir al mismo tiempo los valores que se están tratando de promover para crear un ambiente saludable? Muchas gracias. Gracias, Mafaldo, por tu pregunta. A ver, en primer lugar, yo viví una experiencia muy diferente en Argentina, en los terceros tiempos de Argentina, que en los terceros tiempos de España. Entonces, sí que es cierto que el alcohol y esa presencia tan asidua que tenemos del alcohol en nuestros terceros tiempos, yo tampoco lo veo tan peligroso, porque al final siempre está al alcance de nuestras manos. Tampoco veo muchas malas actitudes por el alcohol. No lo veo determinante, no lo veo un factor muy grave. Yo sí que veo, por ejemplo, en Argentina el tercer tiempo es mucho más una fiesta y hay mucho más contacto con el contrario. Yo recuerdo de bailar y de hacer muchas cosas con el contrario, y aquí
aquí veo como quizá un poco más frío todo. También yo he jugado en el femenino siempre, porque nunca jugué mixto y empecé con 18 años y sí que es cierto que el alcohol siempre ha estado muy presente, que bebemos mucho antes de lo que nos toca, que a veces también se impone beber alcohol a menores de edad, porque eso es algo que sucede, es una realidad que se le impone, porque claro, ahí están que si tenemos novatadas, que los mayores mandan, los veteranos ordenan, eso sí que existe, pero tampoco veo que haya un impacto muy importante en los valores del deporte y yo creo que ahí también aquí hay un factor que luego está la gente más responsable y más mayor que tiene que gestionar esas situaciones. Pero no le veo esa afectación directa tanto al valor del rugby porque no veo que vaya a una grada y el borracho sea el que cree el problema, el borracho, sino que al final es un tema de actitud y no lo veo tan vinculado al alcohol. Pero bueno, quizá estoy equivocada y no, sí que hay algún tipo de impacto. Pero desde mi punto de vista, yo lo veo bueno, que forma parte de en la cerveza está ahí siempre presente, pero no la veo muy perjudicial para, obviamente, para los valores del rugby. Nacho Costa. Sí, yo si me permitís era por complementar y en ningún caso contradecir lo que ha dicho Linda, porque con el tema de la mediación, lo que preguntaba Antonio, es cierto que hay una ley estatal, pero también hay que tener en cuenta que en España, como mínimo en la Comunidad Valenciana, existe una ley de arbitraje propia, no sé si, supongo que en otras comunidades autónomas también, y como además el arbitraje se basa siempre en la voluntariedad de las partes, perdón, la mediación, el arbitraje también, pero la mediación se basa en la voluntariedad de las partes. En el caso de lo que estaba diciendo Antonio, de la autoritas y la potesta, la autoritas la tiene una persona que es el delegado de campo, que en todos los partidos oficiales debe de existir. Sí que es cierto que en las categorías inferiores se relaja esa presencia del delegado de campo, porque en un sub-8 o en un sub-10 o en un sub-12 es complicado, pero en todas las competiciones de sub-18 y senior para arriba ya está la figura que es el que tiene la autoridad para incluso expulsar del campo o incluso del estadio a cualquier persona que se exceda en sus actitudes. Y al respecto a lo que decía Mafaldo, también complementar, efectivamente el tema de la cerveza yo creo que es intrínseca también al mundo del rugby. Si se acabase la cerveza, dejaría de existir el rugby y dejarían de existir los terceros tiempos. Y a título de ejemplo, no sé cómo funcionáis en México, pero aquí en Europa, incluso en las grandes ligas o incluso en el Mundial de Rugby de Francia de este pasado año, ha estado permitido el consumo de alcohol en la grada, cosa que, por ejemplo, en el fútbol está absolutamente prohibido en todas las categorías y en todos los estadios. Y sin embargo, en el mundo del rugby, como decía Mafalda, más allá de que alguna persona de forma puntual pueda en un momento determinado emborracharse y Linda, puedan crear algún problema, en general no se considera que el consumo de cerveza sea un problema. Y os lo digo yo, que hemos organizado este año la Copa del Rey de rugby aquí en Valencia y la policía cuando le preguntamos al respecto nos dijo: no me vuelvas a hacer esa pregunta y sobre todo no me la hagas por escrito, pero luego se pudo vender sin problema cerveza en el campo. Y luego, y una última consideración. Normalmente en los terceros tiempos, después de jugar 80 minutos o 100 minutos, gente con 100 kilos, aunque se beban 3 cervezas, yo te digo yo que les sirve más de reconstituyente que para emborracharse. Nacho, he de cortar esa parte del vídeo acerca de las declaraciones de los policías o podemos Vale. dejarlas. Eso hubiesen dicho ellos, efectivamente. He visto que Antonio ha levantado la mano, pero como él ya ha hecho una pregunta, pues ya voy a priorizar a Javier, que yo iba a poner a Javier en la lupa porque tenemos, si no al mayor experto de violencia en las gradas, a uno de los mayores expertos de violencia en las gradas que tenemos en el país. Entonces creo que compete que Javier haga su pregunta. Bueno, gracias. Ante todo, felicidades, Linda, que me ha encantado la exposición que has hecho.
Me ha gustado mucho. Quizá yo soy el primero ignorante que habla con un desconocimiento profundo del rugby. Lo único que tengo es mucha experiencia en muchos años con alumnos del INEF, algunos muy buenos en rugby y muchos en fútbol. Y entonces, en las clases, siempre que hay un debate sobre la moralidad de los deportes, es un tema que a mí me gusta, es decir, que los alumnos sean capaces de distinguir los niveles de moralidad que se mueven en los distintos deportes. Y es algo que es muy interesante, ver cómo reflexionan desde sus edades y desde su experiencia. Y claro, cuando os he oído hablar hoy, me estoy percibiendo, no sé si es verdad o no, os lo quería preguntar, si realmente está habiendo una evolución negativa en cuanto a la moralidad de las conductas en el rugby, porque hasta ahora siempre aparecía, cuando había la clara comparación en que el rugby era un deporte muchísimo más moral que el fútbol, aun siendo un deporte mucho más complicado por el tema del contacto, etcétera, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, y siempre lo comento en clase, ¿no? Yo recuerdo ver una final, pero no estoy muy seguro, no me hagáis caso. No sé si era de un Cinco Naciones, cuando lo televisaban en directo, que lo veíamos, o la final de un mundial incluso, que terminaba el partido casi empatado y de repente iba a haber un tiro a palos del equipo visitante, es decir, que se estaban jugando el campeonato y el silencio era sepulcral en el estadio. Y a mí eso me impresionó, yo que vengo del mundo del fútbol y lo hemos comentado muchas veces, pero claro, cuando os oigo decir ahora que empieza a haber conflictos en los niños, incluso a edades, o que la gente va a los estadios pues a gritar y eso, o insultar, por así decirlo, me preocupa, me da pena ver un poco ese descenso en la moralidad, si es que realmente está ocurriendo. Y lo que acabáis de comentar ahora, de que se permite el alcohol en el rugby, me sigue dando la razón. Es decir, señal que el público del rugby es un público con mucho más autocontrol. Y el mundo del fútbol, sin embargo, como bien decía Nacho, es impensable hoy en día eso. Entonces, bueno, desde mi ignorancia y con esas reflexiones sí que me gustaría que me lo aclararais un poco y que no me bajéis del pedestal demasiado al rugby. Yo creo que con la presencia de los móviles estamos viendo que los terceros tiempos se ven afectados, por ejemplo, con los juveniles, porque al final los seniors, aquí también hay que diferenciar, ¿no? La juventud más adolescente, ¿no? Que van a los terceros tiempos y tienen ese móvil. Es que ahora el móvil está acaparando todas las atenciones. Pero bueno, a nivel de la moralidad y de la reducción de la moralidad, yo no siento que haya una crisis muy evidente ni un descenso. Sí que es cierto que bueno, que la sociedad va avanzando y con el tema por ejemplo, los móviles nos afecta. Antiguamente había mucha más interacción. Yo recuerdo antes conocer mucho más al equipo rival. Yo soy amiga de muchas rivales mías con las que pues a veces le rompes la nariz o te la rompen a ti o una clavícula. Entonces, esa unión la sigo viendo, no le veo esa reducción, sí que veo que hay nuevos factores como los móviles o, por ejemplo, hay veces que ya no sé, la gente se va del tercer tiempo cuando es una norma quedarse en el tercer tiempo, o sea, debería ser así, es una norma moral quedarse, porque te tendría que saber ir mal. Obviamente que a veces te puedes ir, igual que no te puedes ir del campo durante los 80 minutos, pues hay alguna excepción, pero sí que es cierto que yo veo como esa fuga de ese compromiso que no tengo detectados los motivos y luego sí que veo el problema de los móviles. No sé, Antonio y Nacho, así que qué piensan de esta moralidad. Perdona, Linda, una pregunta. ¿Por qué sacas a colación el tema del móvil con respecto a la conducta en rugby? No termino de pillar allí. ¿Es un problema de que graban?
No, lo digo por el tema de que tú estás en el tercer tiempo, que es un momento de diálogo y de estar con el equipo contrario, Ok, y la vale, gente vale. se queda, saca el móvil, que es como un factor externo, que antes no lo veías presente tanto en los terceros tiempos. Ahora pues están, que si en Instagram, las redes sociales, más los juveniles o otras personas. O por ejemplo, estamos muchas veces en los terceros tiempos, está jugando, vamos a decir, alguien en la tele y lo estamos viendo, ¿sabes? También cosas que antes no lo hacíamos, por eso digo que a veces esos factores. Pero en cuanto a moralidad, yo no veo ese descenso o no lo percibo así tampoco. Yo ahí, y por alusión, tomo la palabra, Javier. Antonio, espera. Si lo hace breve, bien, pero si no, Rosa tiene la palabra y nos quedan 8 minutos. Me gustaría todo el mundo. Que hable Rosa y luego contesto yo al tema de la moralidad, que la visión que tengo yo. Listo. Rosa, A ver, el micro está cerrado. sí, ya. A ver, yo creo que el mayor problema que tenemos en cualquier deporte, pero donde más lo noto yo es en el rugby porque lo he mamado bastante, tanto con mi hija como con mi hijo. Mi hija es jugadora de la selección y mi hijo, pues es un futbolero impresionante, los dos. Venimos de una cultura de fútbol. Entonces, tenemos unos hábitos adquiridos, bien por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, de que gritarle al árbitro, faltarle el respeto a los jugadores, todo esto es normal, lo hemos normalizado en nuestra vida. En el rugby es todo lo contrario. Entonces, tenemos, desde dentro del club, tendríamos que dar unas clases a los padres en reuniones para mentalizarles de que realmente esto es rugby y tenemos unos valores y que hay que respetar esos valores. Yo como delegada tengo muchos amigos árbitros. Y cuando están de calle y estamos de calle y hablando, somos amigos y yo los tuteo o los llamo por su nombre, como es el caso del presidente de la federación. Yo siempre hablo con Coco y para mí es Coco. Pero en el momento en que yo, como delegada, le veo a él vestido de corto, entonces yo ya no me sale el decirle Coco, para mí es señor. Entonces es algo que tendríamos nosotros que inculcar desde nuestros propios clubs a los padres para que desde bien pequeñitos, desde las categorías más inferiores, a los padres y a los hijos, ojo, que esos valores no los perdamos, porque para mí creo que es lo más importante. No harían falta tener tanto delegado de campo ni facilitadores, no, porque ya lo tendríamos asumidos desde pequeños y siempre actuaríamos así. Y muchas gracias por tu charla, que ha sido muy interesante. Gracias, gracias. Gracias, Rosa. Yo voy a hacer una cosa, voy a hacer una pregunta muy rápida, un comentario muy rápido y doy paso a Antonio y a Linda ya para cerrar porque estamos a falta de 6 minutos. La primera pregunta es, ¿qué pasa en Castilla-La Mancha? Yo soy manchego y no tenéis ningún federado. No sé si es que en mi tierra no hay ningún tipo de interés por el rugby o no sé si serán los páramos de La Mancha que no dan para jugar al rugby. Más a broma, evidentemente. El comentario más serio tiene que ver justamente con una de las cuestiones que ha mencionado Rosa, y me interesaría mucho saber esos resultados de la encuesta que mencionabas, porque me pregunto si a veces, y esto pasa en todos los deportes, si a veces no tenemos una visión muy idealista de lo que es la moralidad y la ética del deporte, pero luego cuando vamos a las gentes, ellas no perciben el deporte de esa manera. Entonces, me gustaría saber mejor cuál es la percepción real de la gente de la moralidad del deporte. Y mencionaba el comentario de Rosa porque justamente mi intuición es que en países como el nuestro, o un país como el nuestro, dominado por el fútbol, intuyo que todo el mundo va a entender la moralidad del rugby en base a lo que es familiar para ellos. Y para mucha gente lo que es familiar es el fútbol. Igual que aquí en Estados Unidos, lo familiar es el baloncesto o es el fútbol americano, y así es como se aproximan a otros deportes. Entonces me gustaría saber más, aunque no vas a tener tiempo, pero ¿cuánto se corresponde la realidad de cómo la gente percibe los valores del rugby con ese ideal que aquellos que amáis el deporte, que administráis el deporte, tenéis con respecto a los valores del rugby? Pero evidentemente no tenemos tiempo para abordar todo eso
pero me gustaría soltarlo ahí y ya entre tú y Antonio podéis cerrar la sesión hablando de la... Yo solo te puedo decir que cuando pregunté si creen que hay crisis en el rugby de valores, eh, había un alto porcentaje de los que no creían que había crisis en los valores. Te puedo decir el porcentaje, o sea que también percibimos de forma muy positiva, o sea, que lo estamos haciendo bien, pero luego realmente también hay un alto porcentaje de que los que están haciendo mal. Entonces veo como dos perfiles muy contrapuestos de los que creen que no hay conflictos, pero luego otros que sí. Entonces, bueno, es como algo contradictorio, ¿no? Porque al final todos estamos ahí dentro. Pero bueno, te podría dar datos más concretos, la verdad. Pero Antonio puede hablar de la práctica. Bueno, sí, le quiero ceder la palabra a César, porque César tiene una pregunta y yo he hablado bastante. César, toma mi turno, por favor. Gracias, Antonio. Me gustaría problematizar algunos de los comentarios y los presupuestos de la charla y de la conversación. ¿Qué responderían, y específicamente a Linda, pero a los colegas y las colegas, si uno plantea que el rugby no tiene ningunos valores que sean propios, únicos, distintos que el resto de los deportes? Es decir, hay una moralidad interna que es común a todos los deportes. Es cierto que desde un punto de vista descriptivo puede ser que esos valores se experimenten o se expresen de una manera diferente, pero desde el punto de vista conceptual, todos los valores que Linda mencionó, que enfatiza la Federación Internacional de Rugby, son comunes al resto de los deportes. O sea, surgen de la propia estructura del deporte. O sea, ¿qué hay de especial en el rugby? Claro, yo lo que veo es, obviamente sí que es cierto que desde esa visión conceptual, la integridad, la pasión, la solidaridad, todo es lo mismo, pero yo sí que le veo esa diferencia, por ejemplo, en no hablarle al árbitro, ¿no? En que solo se puede hablar a través del capitán al árbitro. Eso, en qué deporte se ve? En luego ir a tomarte algo en forma de respeto, en hacer un pasillo al acabar un partido, ¿no? Al hacer ese pasillo que el jugador aplaude al que ha perdido. Lo veo en pequeños detalles que son los que nos marcan la diferencia, que creo que se podrían compartir con otros deportes, pero yo creo que es la práctica, ¿no? Que es un deporte tan duro, ¿no? Al final analizo qué deportes más duros hay y se me ocurren algunos, como también el waterpolo o el boxeo, pero es un deporte tan duro y la gente la veo tan caballerosa que ahí yo creo que marcamos la diferencia entre otras pequeñas acciones. Pero sí que es cierto que desde un punto de vista normativo compartimos el respeto y la disciplina y el juego limpio con otros. A ver qué dice Antonio. Antonio, perdón, muy rápidamente. Eh, no sé si no estamos romantizando demasiado el rugby o no hemos escuchado también en el rugby que todo lo que está en el piso es pasto y se pisa a los jugadores rivales y se muerde a los jugadores rivales en el scrum y tantas otras violaciones a las normas y ciertas actitudes cuestionables que también son parte del rugby, que creo que también hay que visibilizarlas. Y agradezco el... Sí, si quieres te comento. En el rugby hemos de tener en cuenta una fecha clave, se llama 1997. Es cuando se autoriza el profesionalismo en el rugby. Eso es una fecha clave donde cambia la orientación del rugby. De un amateurismo público, una tradición pura, sobre todo de muy corto anglosajón, a nivel élite, a nivel de colegios de élite y colegios públicos, y que se mantienen y tradicionalmente se siguen manteniendo vivos hasta el día de hoy. De ahí surgen los terceros tiempos, la importancia, incluso las novatadas, ¿no? Vienen de esa formación académica y, de hecho, el rugby en España, aunque el club decano es la Samboyana, viene de una ligazón con Francia por parte de un equipo universitario de veterinaria, ¿no? De su propio fundador, y mantiene esos valores y los trae a España. ¿Qué es lo que difiere al rugby? Pues difiere al rugby simplemente el sentimiento de ser una sociedad, el sentimiento de que es un deporte que lo vemos de contacto y que lo vemos donde la gente se golpea, pero donde realmente lo que queremos es escaparnos para conseguir un ensayo.
Realmente, lo que decía es que esa frase tan argentina de todo lo que hay en el suelo es pasto para permitirse pisar a un jugador contrario, eso ha sido válido hasta hace aproximadamente el año 2005. A partir del 2005 ha habido una evolución muy importante en todo lo que es el tema del rugby, sobre todo a nivel reglamentario, para proteger de lesiones y evitar esas conductas en el rugby. Antes sí que era muy normal. Por ejemplo, el domingo pasado estuve yo en un tercer tiempo en Valencia, concretamente Francisco lo sabrá, estaba en el campo del San Roque, y bueno, me encontré con antiguos jugadores que habían jugado conmigo hace años y donde comentábamos las diferencias de hoy en día. Hoy en día es un rugby más físico, es un rugby más potente, pero donde esas acciones de pisar, esas acciones de golpear, esas acciones de pegar, a diferencia de hace algunos años, están totalmente prohibidas y están totalmente cortadas por los árbitros. Que os ha habido una tal. Que se ha romantizado mucho el tema del rugby y de sus valores, sí, es cierto, pero que quizás sea el último deporte, quizás curiosamente no el rugby, sino los deportes de contacto, taekwondo, en la o karate, la modalidad Judo Shinkai, que es la que permite el contacto físico, boxeo, se mantienen esos valores de normativa, de honradez, de buena intencionalidad. Porque si no, desde luego sería esto, pues estaríamos hablando de unos juegos del hambre, de forma clara y concisa. Yo creo que la comunidad del rugby es concisa de lo que hay. Pero sí que está claro que desde el 97, desde que entra la profesionalización del rugby, hay mucha gente que malinterpreta esos valores y hace valer suyo la máxima de que, bueno, a ver si mi hijo, que es bueno en esto, a ver, que en principio era grandote y no era muy hábil para el fútbol, donde ganaba dinero, ni para el tenis, consigo que al menos se gane la vida y gane mucho dinero pudiendo jugar en una liga extranjera, es decir, básicamente. Pero te digo también una cosa, que cada rugby tiene una idiosincrasia propia tremenda. Es decir, no es lo mismo los valores del rugby en Argentina que los pueden tener los ingleses, ni los ingleses con los galeses, ni con los neozelandeses. Cada país configura de forma muy curiosa en el rugby su propia idiosincrasia, su propia forma de ver el rugby, su propia visión y sus propios valores. Y eso es algo muy, muy curioso. Bueno, como Linda, gracias Antonio por el comentario, la aclaración, cómo se complementan todos estos comentarios. Linda, como decías que a las 5, imagino que esa es la hora en la que estamos allí en la península, como tenías que marchar, nada, agradecerte muchísimo la ponencia, los comentarios. Luana ha puesto también una pregunta en el chat que luego te la puedo enviar por correo para que la tengas, pero por respetar tus horarios, ya que has hecho el esfuerzo por... Ahora. Mientras... acaba de contestar. Magnífico. Pues muchas gracias. Y nada, muchas gracias a todos y todas las que habéis participado. Ha sido, creo que la sesión más numerosa que hemos tenido, si no nunca, en mucho tiempo, sin duda. Y esta es la casa de todos y todas aquellas que estén interesados en pensar el deporte de una manera distinta, desde la filosofía, desde la ética, desde un punto de vista crítico. Seguiremos con las sesiones y mantendremos a todo el mundo informado de qué otros temas vamos a ir tratando. Muchas gracias y hasta la próxima. A vosotros, gracias por todo. Muchas gracias a todos. Chao, Hasta muchas luego. gracias. Chao.